La include. Profe, disculpe. Sí, Hay un compañero esperando, ¿lo podría aceptar? a ver. Me parece que ya lo acepté, pero me fijo de vuelta. Decirle a tu compañero que si no entró, que salga y que vuelva a entrar, porque no tengo la novedad de él acá en el... Bueno, ya la hizo, profe. ¿Quién es, che? A ver si cuando lo veo... Castro Santiago. Dale, dale. Decirle que salga y que vuelva a entrar porque no lo estoy viendo. Bueno, ya la hizo. Estoy aceptando a todos los que están entrando, así que no sé qué, no sé si estará usando esta. Sería esta en realidad. La include. Ahora, ¿cómo hago para sacar esa? A ver, era la gomita de borrar. Ahí está. La include, que la hemos visto al principio de nuestros códigos fuente, cuando decimos include, por ejemplo, stdio, lo que le estamos diciendo es que tome el código fuente que está en alguna carpeta del MinW. El MinW se le ha instalado, el MinW es el compilador en sí. El CodeBlock sería el entorno de desarrollo. El MinW en Windows es el compilador que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque no digo que haya alguien, pero puede ser que alguno de ustedes esté trabajando en Linux. ¿Alguno está trabajando en Linux? ¿Sistema operativo? ¿O todos trabajan en Windows? Windows, profe. Yo tengo Windows, pero sí usé un tiempo Linux. Bueno, o sea, en Linux el CodeBlock trabaja con GCC, ese sería el compilador. En Windows se llama MinW. Por defecto, cuando ustedes lo instalaron del sitio, de CodeBlock, se los coloca como un hijo, un subdirectorio hijo del CodeBlock, el MinW. Si no, ustedes tienen la posibilidad de instalarlo en alguna otra parte. En mi caso, me fue más útil ponerlo en el raíz de uno de los discos, en realidad más de uno de los discos, en una de las particiones del disco duro. Lo puse como raíz. ¿Por qué? Porque yo lo uso en más de un lugar. Entonces, para no tener varias instalaciones del mismo compilador, tengo una sola en el raíz y bueno, y la referencio desde los otros lugares. Bueno, adentro del MinW, en la carpeta de MinW, van a encontrar la carpeta que contiene las cabeceras. Las cabeceras. Entre ellas va a estar la stdio.h. Si ustedes la abren a ese archivo fuente, se van a dar cuenta que es un... miren, se los voy a mostrar para no estar hablando en el aire. Esperen que tengo que salir de acá. Y mostrarles. Yo lo tengo en el C. En el C, MinW. Acá en la carpeta include. Bueno, acá se ven algunos. Dependiendo de la instalación, bueno, ha dejado de ser tan transparente como era antes esto y tendríamos que ubicar en qué lugar está el... ¿Ven? Acá nos metimos. Acá, ¿ven? Acá estaríamos, si lo buscamos, el stdio.h. Palala. Eso es mucho. Ve, ahí está el famoso stdio.h.
Y acá ustedes ven que es código fuente en C, que a su vez tiene otras cláusulas de preprocesador. Todas las que empiezan con numeral son cláusulas de preprocesador. Pero lo que se hacen acá son definiciones, ¿ven? Son todas definiciones que las va a necesitar, definiciones, y ya van a ver más adelante cuando veamos función, prototipado, que se llama de funciones. Es decir, cómo se va a usar una función para que la podamos usar. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar alguna. Lo que pasa es que está en una forma de expresarlo que a lo mejor resulta medio difícil de entenderlo. Porque hace uso y abuso del guión bajo para hacer referencia de las variables y las variables que maneja, ¿no? No puedo ver a simple... Ven, acá, miren. Esa es una función de biblioteca, ¿ven? BS-scanf, así como está la scanf, la BS-scanf es otra función. Y lo que dice acá es cómo se la debe llamar, cuáles son los argumentos que toma y cuáles son los argumentos que devuelve. No dice lo que hace la BScanf, solo dice eso, cómo se la debe llamar y qué argumentos devuelve. O sea, qué devuelve y qué argumentos toma. Eso está dentro de las cabeceras .h. Y es una de las cosas que hacemos nosotros. Bueno, ya dejamos esto, ¿no es cierto? Es una de las cosas que hacemos cuando nosotros utilizamos include. ¿Ah? Pero se hacen muchas otras cosas. Fíjense que todos estos son lo que se llaman directivas del preprocesador. Directivas del preprocesador. Entonces las vamos a ver una a una. Algunas las vamos a pasar más rápidas porque no las vamos a usar casi. Pero sí me interesa que vean las que sí vamos a utilizar. Por ejemplo, la define, la primera por orden alfabético, nos permite definir cadenas que son por la etapa de preprocesamiento, las va a buscar el preprocesador y las va a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que hace la define true 1? Busca todos los lugares dentro del código fuente donde aparece la palabra true y la reemplaza por 1. ¿Está? Entonces, en lugar de trabajar nuestro código fuente con true, va a trabajar con el número 1. O sea, el código fuente en C, después que pasa por el preprocesador, no existe true, deja de existir, solo va a existir el número 1. Entonces, supóngase si yo digo todavía no hemos visto el if, pero sería una condición que ya vamos a ver de qué se trata. Sí sería la condición. A igual a true, así como está ahí escrito con mayúscula, ya vamos a ver por qué se usan las mayúsculas. Igual a 1, is A igual a true, lo que le vamos a estar preguntando en realidad es si A igual a 1. ¿Se entiende? O sea, si A es verdadero, lo que le estamos preguntando, al decir true en inglés sería verdadero. Si la variable A es verdadera, hacer tal cosa, es lo que dice nuestro programa. Y va a estar escrito en nuestro código fuente true. Pero ¿qué va a pasar? Después el compilador ya no la tiene a true, sino que tiene 1. ¿Se comprende? ¿Cuál es la idea de esta define? Bueno, acá tengo distintos ejemplos de reemplazos dentro del código fuente. ¿Ven? False, bell, son cosas que usualmente se utilizan en los códigos fuentes. Le he puesto algunos típicos. Por ejemplo, acá un mensaje de error que yo podría tener dentro de mi código fuente, yo lo puedo definir a través de define, y después en el código fuente yo pongo solo ese error, o sea, el error. String de error quiere decir.
¿Está? Entonces, cuando salga el mensaje por pantalla, va a salir esto. Yo puse esto en el código fuente y lo que me va a salir va a ser esto. ¿Se entiende? Bueno. Otra de las cosas que nos permite hacer el define son macros. Es poderoso el define del preprocesador. Macros. A la macro se le suele llamar pseudofunción. ¿Por qué? Porque realiza una acción, la macro. También hace un reemplazo igual que lo que vimos con cadenas, pero es un poquito más potente porque, o más inteligente se le suele decir, porque el reemplazo que hace es para realizar una acción específica. Por ejemplo, ¿recuerdan del secundario el valor absoluto de un número? Que le ponemos como argumento un positivo, me da el mismo número. Si le ponemos como argumento un negativo, le saca el signo menos y me queda el signo positivo. Ese era el valor absoluto. Entonces, para hacer esa macro, nosotros lo hacemos de esta manera. Le damos un nombre. Fíjense que las macros es deseable, si bien permite minúscula, es deseable que nosotros las hagamos siempre en mayúsculas, a las macros que hagamos con el preprocesador. Y las minúsculas las reservamos para las variables de nuestro programa. Por ejemplo, acá tenemos una variable en C y acá tenemos algo que hemos definido con el preprocesador. Mayúsculas y minúsculas. Entonces después, a simple vista, cuando veamos la utilización de algo, ¿ven? Sabemos que esto fue hecho con el preprocesador. Y que no es una función que después vamos a ver que tiene la misma sintaxis la función en el llamado y se pueden llegar a confundir. Entonces, por esa razón, reservamos las mayúsculas para las macros. Entonces, ¿qué es lo que hace esta macro? Fíjense que le pone entre paréntesis una letra. La letra, en realidad, la única finalidad que tiene es su reemplazo dentro de esto. O sea, es para hacer referencia a algo. Dice, lo que estaríamos diciendo acá sería, valor absoluto de algo es, vamos a tomar ese algo y compararlo con cero, si es menor que cero. Cuando vimos operadores, habíamos visto el operador ternario que hacía una condición, es este, ¿ves? Se divide en tres partes. Una parte donde está la verificación, otra parte lo que hago por verdad, y otra cosa por lo que hago por falso. ¿Ah? Es un if, el condicional. Entonces estamos diciendo, si A es menor que 0, negativizarlo a la. ¿Qué quiere decir? Lo multiplico por menos 1. Entonces yo tengo menos 5 por menos 1, me va a dar 5. Lo convertí en positivo a ese negativo. Y si no, ¿qué quiere decir? Que si es igual a 0 o que si es mayor que 0, no hacerle nada, ¿ves? Eso hace este operador. Y al ponerle un nombre, lo vamos a poder utilizar directamente. Entonces, esto que puede resultar a lo mejor complejo, manejarlo dentro del código fuente, nosotros directamente lo vamos a llamar con apps. Apps. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros hacemos apps de C, que C vale menos 25, ¿qué nos va a devolver el programa? Fíjense que el printf dice esto. A ver si me están entendiendo. La primera parte de la cadena no tendría que tener inconveniente, ¿no es cierto? Dice printf. A ver quién se anima.
Está muy complicado lo que estoy diciendo, chicos, porque no me contesta nadie. Sí, profe. Dice El valor absoluto de 25, profe, ¿no es? de menos 25. Fíjate Sería que C 25. vale menos 25. Te voy a decir, el valor absoluto de menos 25 Es 25, ¿no es? es 25. Es 25. Eso va a decir nuestro programita cuando lo pongamos en el coblo. ¿Ah? O sea que acá, esto, cuando pase por el preprocesador lo va a reemplazar por esto. Miren, yo me voy a comportar como el preprocesador. Hace esto, lo reemplaza por esto. Por ejemplo, profe, ¿no se puede poner menos 25 en el printf con las condicionales o X número? Acá decís vos que ponga menos 25. No, en el por ciento ¿Sí? de, en el por ciento de, Sí, sí, el porciento se 10 puede, soporta números negativos y números positivos. pero se lo ¿Ah? puede colocar o sí Así o como sí lo he hay puesto que... yo, perfectamente. Sí, sí, sí. Mira, ¿saben qué? Lo vamos a ver en el coblock. A ver si ahí lo entienden mejor al concepto. Ahí estaría, ¿ven? Este sería mi código fuente. Me está sonando una llave. Bueno, ahí estaría. Esto no lo necesitamos. Esto lo vamos a dejar para ver el resultado de la compilación. Vamos a agrandar un poquito el... ¿Ven? Entonces, lo que les decía yo recién. Bueno, lo ejecutamos primeramente. Lo ejecutamos. ¿Ah? El resultado de menos 25 es 25. Bueno, entonces cualquier valor que contenga C lo va a reemplazar en el lugar donde está la C. ¿Se entiende? O sea, si yo pongo acá en lugar de menos 25, pongo, qué sé yo, menos 900. El programa va a tomar este menos 900 y lo va a poner acá en la C esta y lo va a poner acá en la C esta. Entonces, el valor absoluto de menos 900 es, y para hacer esto, utiliza la macro esta que está acá arriba. Dice, si A es menor que 0, cosa que menos 900 es así, entra por acá. Entonces, a decir menos 900, ¿qué nos queda? 900. ¿Se entiende? ¿Ven? El valor de menos 900 es 900. Qué sé yo, vamos a implementar otra macro, ya que estamos acá, a ver una cuestión más fácil. A ver si le agarramos la manito a esto. Numeral, define, ¿qué vamos a hacer? Cadena. Yo me parece que se la estoy complicando con esto. Espero que no. Cadena. Y voy a poner como cadena, voy a poner entre comillas,
el resultado de aplicar la macro es 2 puntos. Ve acá, no lo estoy usando como macro, acá lo estoy usando como reemplazo en definitiva. También se le suele llamar macro, pero no hay macro acá. Esta sería una macro. Esto es lo que se llama una macro. Y esta sería una cadena de reemplazo. Buscan el código fuente donde aparezca cadena y lo reemplaza por esto que está acá. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, yo podría reemplazar esto por cientos S. Por cientos S. Y agregar un argumento más. S. Coma. ¿Tá? Y acá, en lugar de salir esto, le podríamos poner apps, en este caso, apps entre paréntesis, igual. No sé si se la estoy complicando demasiado. Yo lo que pretendo es que se les aclare en lugar de empantanar. Pero estoy agregando esto que no lo habíamos utilizado, o sea, reemplazar una cadena por algo. O sea, entonces donde encuentre, en realidad acá en lugar de S va cadena. ¿Ah? A ver, ¿quién se anima a descifrar qué es lo que pretendo que se muestre a través de este printf? A ver, algún temerario o temeraria. El resultado de aplicar la macro es apps, creo que va a salir, y de ahí... Apps, ¿qué? Apps menos 900. Menos 900 igual a... 900. Bien, perfecto. Perfecto. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Cuál es el alcance de esto? ¿Qué cosas se pueden hacer? Y vamos a utilizar este mismo mecanismo para el resto de los ejemplos que veamos. Ya vamos, como todas son macros, les puedo poner la misma cadena. El resultado de aplicar la macro es, ¿tá? Y después lo único que hago es utilizar la macro. ¿Tá? Veamos otro ejemplo. Acá dice mayor. El mayor entre dos valores, aplico nuevamente el operador ternario condicional y digo, si A es mayor que B, A. Si no, B. ¿Se entiende? Entonces después yo lo único que tengo que hacer es hacer una referencia a mayor utilizando los argumentos que yo quiero comparar, a ver cuál es mayor, si C o D. ¿Se entiende? Entonces vamos a agregar esta macro al programita que acabamos de hacer. La agregaríamos ahí junto con las otras macros. La macro mayor AB. ¿Ah? Entonces, fíjense, esto que lo que estamos aprendiendo acá, el día de mañana, ustedes lo único que tendrían que hacer es agregar esta línea de código dentro de su programa fuente y después utilizar directamente la macro. O sea, la macro apps, la macro mayor y las macros que ustedes creen que les puedan ser útiles a ustedes, ¿no?
Entonces vamos a utilizar a la macro esta que acabamos de incorporar. Vamos a valernos de este mismo NF. ¿Ah? En lugar de apps va a ser Mash. Acá necesitaríamos dos argumentos, coma, %d. Y acá necesitaríamos los dos valores que voy a comparar. Puedo utilizar el C, pero podría utilizar dos valores yo. ¿Ah? Podrían ser, qué sé yo, vamos a poner 5 y 8. ¿Ah? Y después, en lugar de apps, Mash, no se me pasó. Mash, a mayor, ¿sí? Fíjense que ahí me la sugiere. ¿Ven? Pongo Mash y como ya está definida como macro arriba, fíjense que le pone el numeral adelante, me está diciendo que es una macro. Yo al darle Enter acá a eso, lo va a autocompletar. ¿Ah? Pero no sería C. Bueno, acá como no son dos variables, tendré que poner también el valor de los literales directamente. 5,8. ¿Ah? Si 5 y 8 fueran dos variables, si fueran la variable C y la D, yo podría poner ahí directamente C y D. ¿Ah? Pero como estoy comparando con literales, 5 y 8, tengo que poner acá también 5 y 8. ¿Se comprende? Ejecutamos. ¿Qué le está faltando acá? ¿Ve que me lo pone todo en una sola línea? La barra inversa n. Claro, barra invertida n. ¿Y dónde la coloco? Hay dos lugares posibles. En este caso me permite ponerla al final de la primera salida. ¿Tá? O sea, acá. Pero también la podría poner acá, ¿ven? Va a tener el mismo efecto. Ponerla acá o ponerla acá. Si ustedes no tienen inconveniente de ponerla ahí, pónganla ahí. Y muchas veces ustedes van a elegir cuál es el mejor lugar, porque muchas veces no tienen la posibilidad de ponerla al final. Entonces, eligen entonces al comienzo de la otra. Y ya prevemos la siguiente salida. O sea, acá no va a tener ningún efecto porque ya termina el programa, ¿se entiende? Pero como sabemos que vamos a hacer otro printf, ya prevemos el próximo salto. ¿Ven? Ahí estamos aplicando la macro. ¿Ven? El mayor entre 5 y 8 es 8. Y utilizamos la macro, el resultado de aplicar la macro es con cadena. ¿Se entiende? Entonces, miren, esto nos ayudó a hacer una salida más limpita. Como sabemos que se va a repetir esto varias veces, utilizamos cadena. Que si no, estaría esto replicándose en cada salida. ¿Ven cuál es la utilidad? Queda más limpito el código. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, este es el cubo. El cubo. El cubo de un valor.
me dice que es multiplicar el valor por sí mismo 3 veces. O sea, A al cubo es A por A por A. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué están los paréntesis? ¿Por qué están los paréntesis? ¿Por qué no hacer directamente A por A por A por A? Directamente. ¿Por qué no hacer la macro así? Va a ser más simple. Vamos a tratar de utilizarlo entonces. Control C. Nos va a servir más esta porque tiene un solo argumento. Vamos a tener que hacerle menos modificación. Entonces sería cubo. ¿Qué pasó? Ah, no está. Pensé que había borrado una de las macros. Cubo. Y acá sería aplicar cubo. Fíjense, hice 2 cambios y ya la podría utilizar. Acá me lo haría el cubo sobre menos 900. Vamos a poner un valor más pequeñito, ¿eh? Vamos a poner 3. Después, ¿qué va a pasar? Me va a ser el valor absoluto de 3, porque lo estoy usando al seno, ¿cierto? Y acá me va a ser el cubo de 3. El cubo de 3, ¿cuánto es? Esto no es programación, esto es matemática. 27. Bien. 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿No? Eso es lo que nos tiene que devolver. Bueno, probemos a ver si anda. Cubo de 3, 27. Anduvo. Bueno, o sea, si anda, yo me podría arriesgar a decir lo siguiente. De 1 más 2. 1 más 2. 1 más 2 es 3. Y yo quiero que me haga el cubo de 1 más 2. ¿Qué les parece que pasará acá a ustedes? Fíjense. Ejecuto. Mire cuánto dice el cubo de 3. O sea, la primera parte está perfecta, ¿ves? Me dice que es 3. ¿Eh? Porque 1 más 2 es 3. Entonces ahí pone el 3. Pero fíjense el resultado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Vino acá y reemplazó en cubo. ¿Ah? Reemplacemos en la A. Digo 1 más 2. 1 más 2 por 1 más 2 por 1 más 2. Eso hizo. ¿Ven? O sea, hizo 1 más 2 por 1 más 2 por 1 más 2. No se olviden que esto es reemplazo, ¿no? O sea, toma lo que yo le estoy poniendo como argumento y lo reemplaza. Y fíjense lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que va a resolver? 2 por 1, 2. Más 2 por 1, 2. 4. O sea, la parte interna es 4. Después le suma 1, 5. Y le suma 2, 7. Ese es el 7 que nos sale. Entonces, para evitar que pase esto, es que siempre pónganle ustedes los paréntesis a los operandos que utilicen. Ven, yo los utilizo en todos los casos. Lo utilicé acá en el absoluto, lo utilizo acá en el mayor, y acá en el cubo, que parece algo tan simple,
Si no queremos tener ese inconveniente, lo ponemos entre paréntesis. Y vamos a ver si tiene el mismo efecto sobre 2 más 1. Ahí está, ¿ves? El cubo de 3, 27. Fíjense cómo el paréntesis resuelve el problema. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno. Me interrumpen. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen. La otra cláusula es la ANDEF, que sería el complemento de la DEF, de la define, perdón. Entonces nosotros cuando hacemos ANDEF, deja de tener efecto la macro que hemos definido. Por ejemplo, si yo me mando un ANDEF cubo acá, ¿qué pasará? Minúscula. ANDEF cubo. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Cuando encuentre cubo acá, va a decir, ¿qué es lo que es cubo? No entiendo qué. Y entonces el compilador se va a quejar. Fíjense lo que dice acá abajo. Ustedes saben que yo tengo la idea de que cuando lo instalé en una oportunidad el CodeBlock me permitía hacer zoom sobre la parte de abajo. Ahora yo le doy con la ruedita sobre esta parte para que ustedes vean mejor y no me responde. No sé si lo agregaron en un momento en una distribución y lo sacaron. Pruebo con Shift, con Control y con Alt y no me responde ninguno de los tres para aumentar el tamaño de la fuente acá abajo. ¿Pero alcanzan a distinguir lo que dice, chicos? Yo creo que acá, no sé si... Ah, este tiene una lupa. Ahí está. Ven, dice, error. Cubo no ha sido declarado en este ámbito. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo le he puesto el ANDEF. ANDEF cubo. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo encuentra cubo, dice, esto no ha sido declarado. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, yo supongo que se podría tener una macro que tenga distintos significados en distintas partes del código. O inhabilitar su uso a partir de determinado lugar de mi código fuente. Esto ya son cosas muy sutiles, ¿tá? El tema esto del ANDEF ya entra dentro de sutilezas del lenguaje, ¿no? Porque tendría que encontrar la aplicación específica del ANDEF. Lo que sí es importante es la define, ¿no? Pero sepan que existe la herramienta ANDEF. Ah, una pregunta que me suelen hacer y aprovechemos que hemos colocado la ANDEF en este lugar. ¿Los define van siempre al principio? Más que los define, las directivas del preprocesador van siempre al principio. Bueno, acá se dan cuenta que no van siempre al principio, pueden ir en distintos lugares del código fuente. Lo que pasa es que generalmente nosotros vamos a hacer los include al principio. ¿Por qué? Porque podemos llegar a necesitar lo que está declarado adentro de esa cabecera en alguna declaración global. Por esa razón siempre se ponen arriba. ¿Se entiende? En el caso, por lo menos, de los include. Pero el define lo podríamos utilizar
qué sé yo, declarar a partir de que lo necesitemos, ¿no? Y a partir de ahí empieza a tener significado. Bueno, la directiva include, bueno, es la que acabamos de ver. Generalmente la vamos a utilizar con los brackets que le llaman, que son el menor y el mayor, y el nombre del archivo que queremos incluir. Los .h hacen referencia a que son cabeceras incluidas. Se les suele decir librerías, ¿eh? Pero no me termina de cerrar el nombre librería. Lo que sí, cuando ustedes hacen un include, también le están dando al compilador la orden de también incorporar el código binario de esa correspondiente a esa cabecera. O sea, no solo estarían dando la orden de incorporar código fuente, sino decir, si yo hago stdio.h, tiene que haber una librería donde esté la información del printf, del scanf, todo lo correspondiente a la entrada-salida estándar. O sea que aparte de incluir la cabecera, le estoy dando la orden de utilizar esa librería, ¿no? Para que me entienda lo que es un printf. El compilador, ¿se entiende? Bueno, dice que una variante de los brackets es las comillas, ¿no? O sea que también podrían utilizar la comilla. O sea, esto es lo más normal, ¿no? Pero estos serían los lugares por defecto donde están ubicadas las cabeceras. Pero yo, como programador, podría tener un código fuente que quiero incluir adentro de mi main, ¿no? Adentro de mi programa principal. Yo puedo ir haciendo herramientas que las voy a usar en todos mis programas, entonces las puedo tener como código fuente. Entonces, cada vez que las necesito, yo hago include de ese archivo y solo tengo que usarla, ¿tá? No tengo que declararla nuevamente para poder usarla. Para eso sería una utilidad que tendría la comillita doble respecto de esta. ¿Qué es lo que hace la comillita doble? Busca primero en la carpeta donde está el programa main. O sea, si yo tengo el main y tengo otro que se llama herramientas.cpp, o herramientas.c, yo haría include, entre comillas, herramientas.cpp. ¿Por qué no les digo poner herramientas.h? Porque no sería una cabecera. Las herramientas no sería una cabecera, sería código fuente que yo voy a incluir dentro de mi código fuente, ¿tá? Entonces yo haría include herramientas.cpp y lo pondría entre comillas para que me lo busque en el mismo lugar del main. ¿Se entiende? O sea que en el mismo lugar del main voy a tener mis herramientas en código fuente. Es para eso la comillita, para que aparte de buscar en los directorios que normalmente busca con brackets, lo busque en el mismo lugar donde está el main, el programita main que estoy haciendo. Bueno, la directiva error se la dejo para que la lean, para qué sirve, no la vamos a usar, ¿no? Estos son también, son cuestiones ya que forman parte de codificar un poquito más profesionalmente, ¿no? Les doy un ejemplo, chicos, para que no quede en el aire. Las directivas condicionales es cuando yo hago un mismo programa para que me corra en dos, por ejemplo, máquinas distintas.
quiero que me corra cuando digo máquinas distintas, 2 configuraciones distintas. Quiero que mi programa me corra en Windows y que me corra en Linux. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Linux tiene alguna determinada característica propia de Linux. Y Windows también. Entonces yo voy a poder poner esas características encerraditas. Dice, si quiero generar ejecutable para Linux, incorpora esto que estoy diciendo acá arriba. Si es para Windows, incorporame esta otra. ¿Tá? Entonces, para que sea un poco más versátil el programa, ¿tá? Porque a lo mejor son pequeñas cosas las que tengo que cambiar en el código fuente para que me funcione en Linux o para que me funcione en Windows. Entonces tengo estas directivas condicionales. No lo vamos a usar nosotros durante el año, pero les indico que existe. ¿Ah? Y la pragma es para utilizar algunas características propias de los compiladores, ¿no? Dependiendo de los compiladores, le dan un significado especial a pragma. Es como para que los compiladores sean un poquito más adaptables, versátiles. Les cuento, por ejemplo, en el Turbo C, que fue un compilador que tuvo mucha difusión en su momento, se permitía incorporar código en assembler dentro del mismo código fuente, que se llama código inline. ¿Saben lo que es el assembler? Bueno, es un lenguaje que está más cerca todavía que el C del hardware. ¿Tá? Cuando empezamos hablamos un poquito de eso. ¿Se acuerdan? Quería hablar alguien, me parece. Sí, el que usa comandos con números binarios, ¿puede ser? Exacto, instrucciones de bajo nivel. Mover un dato de la memoria a un registro del microprocesador. Mover un registro, un dato que está en un registro, pasarlo a otro registro. O órdenes de ese tipo. Sumar, claro, sumar 2 registros. Son todas instrucciones de ese tipo las que nosotros tenemos en Assembler. Bueno, la Pragma Inline en el Turbo C nos permitía incorporar código en Assembler y que podíamos utilizarlo dentro de nuestro programa en C, ¿tá? Sin tener que ensamblarlo, ese código fuente, y después enlazarlo. Porque así sería en realidad. Si nosotros queremos utilizar algo en Assembler con nuestro programa en C, tendríamos que compilarlo y enlazarlo con nuestro programa. Esto nos permitía, en el mismo código fuente de nuestro programa en C, incorporar líneas en Assembler. Hoy en día también existen en este compilador una vía, pero les estoy explicando cómo lo hacía en el Turbo C. Utilizaba la pragma. La utilidad que le podemos dar y que yo la conozco dentro de nuestro compilador, habrán visto que muchas veces nos tira warnings el compilador cuando nosotros estamos compilando. Warnings son avisos, advertencias. Eso es un warning. Entonces nos está diciendo el compilador, fíjate, mira, acá puede haber un foco de error. O no. Es una advertencia. El hecho de que sea un warning significa no te freno la compilación. Es solo una advertencia. Es como cuando nos paran en los controles de COE y nos dice, anda sin barbijo. Puede seguir. Y no nos sacan el vehículo. Porque cuando sacan el vehículo es error de compilación. Cuando nos dice puede seguir, es un warning. ¿Está? Bueno, hay muchos warnings que son inclusive molestos, estorban. Porque, supónganse, yo tengo un programa grandecito y que sé que hay determinada cuestión que yo la resolví y que me tiene un warning. Y que yo sé que no me va a generar un problema en mi programa. Entonces tengo la posibilidad de anular ese warning. Que
cuando compile nuevamente ya no me salga ese mensaje de advertencia. ¿No? Entonces, este sería uno posible. Todos van a empezar así, GCC Diagnostic Ignored. Pragma, GCC Diagnostic Ignored. Y acá iría el cartelito que me sale en el warning. ¿Ven? Entonces yo ya poniendo ese cartelito en la Pragma, que va a ser, ya no va a salir en las próximas, como próximas advertencias. ¿Y por qué lo sacaría yo a este warning? Porque no me deja ver los warnings que sí tendría que prestar atención. ¿Por qué? Porque estos warnings se mezclan, todos los warnings, ¿tá? Porque pueden estar en distintos lugares esos errores, esas advertencias de nuestro código fuente. Entonces, yo elimino ese que sé que no es un error de mi código fuente y ya me concentro en los que sí me aportan información. ¿Ah? En una advertencia que sí tengo que prestarle atención o en un error que sí tengo que corregir dentro de mi código fuente para que ande mi programa. A ver si puedo generar un warning. Por ejemplo, cuando usted declara una variable y no la usa, ahí le salen los warnings. Ah, tenés razón. Tenés razón. Vamos a hacer eso. Lo puedo hacer en mayúscula. No me va a hacer problema porque sea mayúscula. Vamos a poner minúscula. A ver si lo tira el warning. Ahí está. ¿Ven? Dice menos W unused variable. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer abuso, ¿no? Ahí es suficiente. Entonces me va a tirar 5 warnings. ¿No? ¿Ven? Ahí están los warnings. Entonces yo tengo que agarrar ese warning que me está usando y utilizarlo en el pragma. Lo podía poner antes de la define, entrecomillado, y me tendría que traer el pragma ese que acabamos de ver nosotros acá. Así sería acá le estoy diciendo, ignora este mensaje. Entonces yo cuando compilo, a ver si todo está bien. Y ahí están los mensajes. ¿Bueno? Ese tipo de utilidad tiene la plaga. Bueno, no hagan abuso de esto, ¿no? Porque obviamente muchas veces les está aportando información a ustedes. No lo hagan para que no les hagan mensajes en el parcial o en el final para decir, mire, anda mi código fuente a la profe. No tiene ningún warning, mire. ¿Por qué? Porque a usted le anularon todos los warnings. Bueno. Bien. Y vamos a empezar con sentencia. Ahora esta es la parte jugosa de la materia, la parte más linda, la parte que más información nos va a aportar. Ya podría yo no prestarle atención al Google Meet, vamos a agrandar, porque ya no van a entrar más alumnos, quiero suponer. Bueno, ¿qué serían las sentencias? En el lenguaje de alto nivel, la sentencia serían cada una de las líneas de programa. A eso se le llaman sentencias. Van a ver que dentro de las sentencias nosotros tenemos declaraciones, tenemos órdenes que se le dan a la computadora, ya vamos a ver distintos tipos de órdenes. Pero básicamente sería la unidad en la cual se compone nuestro código fuente.
O sea, cada una de las líneas de nuestro código fuente serían sentencias. ¿No? Bueno, y la separa, o se hacen clasificaciones de distintos tipos. Una que nos va a servir a nosotros para el resto de las sentencias es esta clasificación. Sentencia única, sentencia vacía y sentencia compuesta. La sentencia única sería, bueno, una sentencia que contiene información, terminada con punto y coma. Esa sería la forma de identificar una sentencia única. Una oración terminada con punto y coma. La sentencia vacía, un punto y coma. ¿No? Y ustedes dirán, ¿se usa esto? Sí. O sea, no solo por un error nuestro podemos tener una sentencia vacía, sino que en determinadas ocasiones nos puede llegar a cambiar el sentido del código. Obviamente tenemos que utilizarla sabiendo que tiene ese significado. Pero otras veces, por errores de tipeo, estamos generando sentencias vacías. Ejemplo. Acá. ¿Y qué va a pasar? El compilador ni siquiera nos va a tirar una advertencia. Ni siquiera nos va a tirar una advertencia. ¿Por qué? Porque es una sentencia válida. Esa sería una sentencia nula que yo estoy incorporando. ¿Eh? Si yo compilo, fijémonos que no nos tira error. Pero ya vamos a ver en otros casos que nos puede cambiar bueno, una de las cosas que les suele pasar a ustedes hasta que se acostumbren es querer poner el punto y coma como separando los argumentos de una función. Obviamente ahí se va a quejar mal el compilador. Fíjese lo que nos hace. Fíjese lo que nos tiene. Error, esperando paréntesis antes del punto y coma. Eso es lo que nos dice. O sea que lo que nos está diciendo es que acá debería ir un paréntesis. ¿Por qué? Porque el punto y coma es para cerrar una sentencia. ¿Ya? Entonces tenemos que darnos cuenta que no es eso lo que nos está queriendo informar. Lo que nos está queriendo informar es que hemos puesto mal el punto y coma. ¿Ya? Bueno. Otra cuestión, bueno, ustedes se han dado cuenta de esto, ustedes se paran sobre una función, si ha sido incluida la cabecera, les tira información respecto a sus argumentos. ¿Eh? Cuando vimos el printf, vimos esta que era la sintaxis del printf. Veíamos que devolvía algo. A ver si no me deja congelarla. Ahí tendría que iniciar antes que se... Bueno, a ver si la puedo engañar. No me deja. Lo saca antes. Bueno, no, porque yo quería marcar sobre la ayuda. Nos tira una ayuda contextual, la función, que indica los argumentos que tiene y lo que devuelve la función. ¿Ven? Ahí nos está diciendo que devuelve un entero. Printf devuelve un entero, que no lo usamos nunca ese entero, pero sepan que existe. ¿Eh? A ver, lo que puedo hacer yo, voy a guardarlo en C que lo tengo ahí. Puedo hacer C igual, como no lo uso en esa línea, y después lo voy a mostrar en este printf. %d, y le voy a decir que me muestre C.
Entonces, después que me muestra el mensaje del cubo, me va a decir qué me devolvió el printf anterior. Acá, el valor que me devolvió. Ahí está. 50. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es 50? 50 es la cantidad de caracteres utilizados en la salida anterior, en esta que está acá. Acá hay 50 caracteres. Si me los pongo a contar, van a ser 50 caracteres que se mostraron por pantalla. ¿No? Si quieren, podemos hacer algún truquito para que nos muestre otra cosa. Vamos a agregar 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos tiene que mostrar 55. ¿No? O sea, es información que nos puede llegar a interesar en determinado contexto, generalmente no se la utiliza. ¿No? Pero eso lo saco justamente de la información contextual que me tira esto, del printf. Del printf y de todas las funciones que yo verifique. Si yo lo coloco así, ¿va a seguir funcionando? Sí, funciona. Lo que pasa es que no lo voy a utilizar al C. No lo utilizo para nada. Les puede llegar a preguntar a la profesora, ¿para qué hiciste esto? Y qué sé yo, quería saber cuántos caracteres me salían del printf. ¿No? Pero no tiene, si no le vamos a dar utilidad, no tiene sentido, ¿se entiende? Bueno, y la otra son los argumentos. Ves que dice, hay const char asterisco. El char asterisco ese me está diciendo que es una cadena con formato. ¿No? Esa era que son estas que estamos poniendo acá arriba nosotros, ¿no es cierto? La cadena con formato es un conchar asterisco. En definitiva, es un string, que es un arreglo de caracteres. Eso nos está haciendo referencia a esto. Y después, estos puntos suspensivos, es algo que vamos a ver cuando veamos funciones, nos dice que es una función con cantidad de argumentos variables. Cuando veamos una función que tiene esos puntos suspensivos, nos está diciendo que puede tener, que van a haber, en realidad, que pueden haber más argumentos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el printf con un solo argumento, que sería la cadena, únicamente, o si tiene más argumentos, porque tengo algún especificador de formato en la cadena. ¿No? Toda esa información me dio la ayuda contextual esa que hago cuando me paro sobre la función. Pongamos otra, la scanf. Entonces, me paro sobre la scanf y me va a dar algo parecido al printf. Bueno, volviendo al tema de sentencias. Sentencia única, sentencia vacía y sentencia compuesta. Otra clasificación que se suele hacer es según su finalidad. ¿Ah? ¿Para qué nos sirve, digamos, la sentencia? Y tenemos sentencia de expresión, sentencia de bloque, sentencia de condición o selección, sentencia de repetición, ciclo, bucle o iteración, sentencia de salto y sentencia de etiquetado. La de expresión no va a pasar nada, que ya la vamos a ver. Ve que están solitas. La de expresión y la de bloque es lo que sigue ahora dentro de la clasificación. Más adelante vamos a ver las de condición o selección. Dentro de ellas el if y el switch. Cada vez que necesitamos hacer una verificación de una condición, si es verdadero hacer algo, si es falso hacer otra cosa, vamos a utilizar el if.
¿no? Y el switch que en determinadas condiciones nos sirve el switch. Ya vamos a ver en cuál. De repetición cuando tenemos que hacer algo varias veces, que también se le llama de ciclo, de bucle o de iteración. Ahí vamos a tener la while, la do while y la for. Son los tres nombrecitos que se van a tener que acordar ustedes, que cada uno tiene sus características. ¿Por qué utilizarían una do while en lugar de una while? Bueno, ya vamos a verlo. O una for en lugar de una do while. Ya vamos a verlo. Después tienen las de salto, en la cual está la go to, la break, la continue y la return. La return la hemos visto en el main, que es el valor que devolvemos cuando decimos que el main devuelve un entero. ¿Ya? Entonces, al decir return 0, estamos diciendo que el programa sale sin error por ahí. Pero podríamos devolver en otra parte del programa un return 1 cuando hemos detectado que hay un error. Por ejemplo, nuestro programa necesita trabajar con archivo y va a buscar el archivo y no lo encuentra. Entonces ahí tenemos que salir de nuestro programa con error. Entonces podemos hacer un return 1. Bien. Y las otras, la goto, si bien la estamos enunciando acá, no la vamos a utilizar. ¿No? ¿Por qué? Porque rompe con la estructuración de nuestros programas. ¿Qué quiere decir? Que respetan las estructuras. Estas estructuras repetitivas y condicionales que estamos viendo, al utilizar goto, estamos rompiendo esas estructuras. Por lo tanto, no es deseable la programación con goto. Si bien la enunciamos que existe, no la vamos a utilizar. La break y la continue las vamos a ver con otras estructuras lógicas, ¿no? Con la switch y con los ciclos repetitivos. Y después están las de etiquetado. Ahí tenemos la case, la default y la etiqueta del goto. ¿No? O sea que el goto no funciona si no hay etiqueta de goto. Si quieren les puedo decir de qué se trata eso de goto, pero no lo vamos a usar durante el año. Si les interesa, les digo cómo se hace. Y por otra parte tenemos la case y la default. La case y la default se utilizan con la switch. ¿No? Son etiquetas que se utilizan con la switch. Bueno, otra cosa que se suele hacer referencia son las sentencias de control de flujo. Dentro de ellas estarían todo lo que son las sentencias condicionales e incondicionales. Sería otra clasificación, en definitiva, que se suele hacer de sentencia. Dentro de las condicionales son todas las que tienen una condición para funcionar. ¿Eh? Por eso se le llaman las condicionales. Y las incondicionales son las que hacen saltos, no dependiendo de una condición. ¿No? Entonces, todas estas cambian de alguna forma el control que viene, el flujo normal que viene trayendo el programa. A través de esta nosotros estaríamos haciendo un quiebre, ¿no? Ya sea condicional o incondicional. O sea, dependiendo de una condición o no. Inclusive las repetitivas tienen condición. Porque si no se quedarían ahí encerradas infinitamente. Si no pueden evaluar una condición de salida, se quedarían andando infinitamente. Bueno, la primera de las que vimos es la sentencia de expresión, ¿no? Esta que les decía que ya vamos a ver. ¿Qué es lo que serían las sentencias más simples? ¿No? Una sentencia de expresión es una expresión, que inclusive la expresión puede ser una expresión nula, terminada con punto y coma. ¿No? ¿Qué es una expresión? ¿Qué es una expresión? Una concatenación de operandos y operadores.
Entonces, acá esto se podría decir que es el paradigma, ¿no es cierto?, de la expresión. Fíjense que termina con punto y coma, ¿eh? Entonces tendríamos A igual a B más C sería la expresión. Y punto y coma sería el cierre de la sentencia de expresión. Pero func, acá no vemos ninguna concatenación de operandos y operadores. Pero tenemos un operando. El operando sería func. ¿Ah? Si ese operando devolviera un valor numérico, ¿tá?, real o entero, podría ser un argumento más de esta expresión. Yo podría tener A igual a B más C más func. ¿Tá? Entonces, por esa razón, es un operando. Se lo considera como un operando. Acá tenemos otra sentencia de expresión, simple. Claro, esto es lo que se llama una sentencia única, ¿no es cierto? Todas son sentencias únicas. Todas estas sentencias de expresión son sentencias únicas, porque no forman parte de un bloque de sentencia. ¿No? Esto también es una sentencia de expresión. Sin embargo, ¿qué advierten ustedes que pasaría con esa sentencia de expresión? Y que no pasa con las anteriores. Y ahí un poco se lo aclara el comentario que está a la derecha, ¿eh? Yo estoy haciendo la suma. Y el resultado de esa suma se me va a guardar un espacio intermedio que genera el compilador para resolver ese B más C. ¿Pero qué hago con el resultado? ¿Qué hago con el resultado de la suma? Nada. Nada. ¿Tá? En definitiva, no va a tener ningún efecto en mi código. Y fíjense que no genera un error, ni siquiera una advertencia. A ver, yo puedo hacer C más X. Como son dos variables de mi programa. Sí, me tira. Dice la sentencia, la 13, ¿no? Dice, esta sentencia no tiene efecto. Esta sentencia no tiene efecto. Me tira un warning. Pero compila y ejecuta. O sea que si yo ejecuto, me va a salir el resultado del programa. O sea, solo me tira un warning. Extremadamente lento se me comporta este compilador. ¿Cómo puede ser que tarde tanto tiempo? Miren, 16 segundos me ha tardado para hacer la ejecución. Esto es algo que debería demorar milisegundos. O sea, 3 milisegundos. Sin embargo, fíjense, yo no sé si es que es de 64 bits, no sé por qué razón, pero lo he notado que me tarda muchísimo. Inclusive si yo le cambio el switch, acá ustedes pueden cambiar, fíjense, chicos. En Build Options pueden elegir compilar para 32 bits o compilar para 64 bits. ¿No? Obviamente, con una arquitectura de 64, pueden generar ejecutables para 32 y 64. Pero de las dos formas me demora muchísimo, así que no sé por dónde pasa. Voy a tener que entrar en los foros a ver qué me dice. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿A alguno de ustedes? ¿Le tarda muchísimo la ejecución? No, profe. No. ¿Ven? Es inmediato, o sea, a mí se me comportaba así antes. Igual yo Pero no sé por qué. lo que veo, la tiene muy cargada la compu de cosas. No, pero no pasa por eso, ¿eh? O sea, yo, por más que la deje peladita el compilador, andando solito, se comporta así. O sea, no pasa por lo que hay en memoria,
Puedo decir que estoy exigiendo, tengo muchos recursos utilizando en memoria RAM, decir, por eso. Claro, programas en segundo plano y programas abiertos. Claro, y un que en montón de lugar cosas. de resolver una cuestión que la tiene que resolver en RAM, está accediendo a disco duro. Y tendría que ver, ¿viste? Quizás estoy tomando demasiados recursos de la computadora. Bueno. Profe, paréntesis. Sí. Ahí en el Code Blocks, ahí encontré sobre el zoom para el registro de compilador. Tiene que apretar ahí en Settings, Environment, el primero. Y ahí va a View, a la izquierda. Y ahí dice Message Logs from Sites. Lo pone en 15. ¿En dónde? ¿Acá? Ahí, ese. Donde dice 8, cámbialo a 15. Ajá, normal 20. Ahí, poner un poquito más grande. Por lo menos. ¿Se agrandó? Está el otro. Ahí se actualizó. Ahí está, por lo menos más visible para ustedes. Sí, ahí se ve y yo mejor. que soy un poco chicato, no tengo que forzar tanto la vista. Está bueno eso. Bueno, no, pero lo que decía yo, o sea, más allá de que existe esta posibilidad que me decís vos, es que con la ruedita, y yo creo que era con el Shift o el... Vos sabés que funcionaba, y ahora no. Mirá lo que te digo, ¿ves? Ahí estoy con la ruedita. En el build log funciona. Claro. Me hace eso. Pero acá en el build message no lo hace, no sé. Capaz que no lo hacía, ¿viste? Yo asumí, o sea, que sí lo hacía. ¿No? Acá no lo hace. Ahí estoy usando la ruedita y no lo hace. Bueno, pero está bueno esto que me has dicho, así ya me queda para la futura compilación. Gracias. Bueno, entonces esto sería una sentencia nula. Eso sería una sentencia nula, un punto y coma. Que en determinados contextos no tendría efecto, pero en otros nos puede cambiar la lógica de nuestro programa. Por otra parte, tenemos la sentencia compuesta. La primera que nos hemos encontrado nosotros es la del main. ¿No? Esto sería un bloque, ves que nosotros la tocamos a la llave y nos dice dónde cierra. Si nosotros utilizáramos otra llavecita más, lo que estamos haciendo es generar un ámbito, un nuevo ámbito dentro de nuestro programa. ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que está encerrado dentro de este ámbito forma parte también de un ámbito superior, que es el ámbito del main. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener en nuestro código? Ninguno. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, o sea, estoy ejecutando, o sea, la sentencia de bloque es como si fuera una sentencia de mi main. ¿Tá? Una sentencia más de mi main. Entonces pasaríamos a tener un conjunto de sentencias a tener una única sentencia, que es el bloque de sentencia. Una sentencia de bloque. Y que el sentido es el mismo que tenía el programa original. Pero este bloque podría formar parte de una estructura lógica. ¿Eh? Vamos a sacar ese warning que ya no lo necesitamos. Bueno, entonces decíamos que en el main tendríamos nuestro primer contacto con un bloque de sentencias o una sentencia compuesta. Después tenemos las sentencias de selección. Llegamos a las sentencias de selección. Dentro de ellas, la más importante y más simple inclusive es la if. La if, que significa en castellano, sí. Si tal cosa, si se da tal situación, hacer tal cosa. Si no, hacer tal otra. Eso dice la if. ¿Eh? Entonces, nosotros lo que vamos a evaluar, para ver si se hace una cosa u otra, es una expresión.
esa expresión nos debe devolver un valor entero. A ver qué dice la definición que les he puesto yo acá. Esta ejecutará una sentencia si el valor que arroja la expresión evaluar es verdadero, o sea, es distinta de 0. Si no es así, es posible no hacer nada o indicarle ejecutar una sentencia alternativa. ¿No? Acá nos dice si el valor arroja la expresión entera, lo voy a poner. ¿No? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo acá no necesariamente voy a tener una condición. Una condición sería A mayor que B, A igual a C, B igual a 4. Esas serían condiciones. Sino que puedo tener expresiones enteras del lenguaje. Por ejemplo, un literal entero. Por ejemplo, podría tener un 1, podría tener un 0, ahí en la expresión. ¿Ah? Podría tener A más B. Entonces, si yo hago if A más B, ¿qué es lo que se va a evaluar? Que el resultado de la suma de A más B sea 0 o distinto de 0. Si da 0, significa que es falso. Por lo tanto, se ejecutará el lazo alternativo. Si da cualquier cosa distinto de 0, puede ser menos 1, 1, lo más probable es que sea 1, que se ejecute la sentencia del verdadero. ¿Ya? Veámosla en la forma más simple, o sea, utilizando una condición. Acá. ¿Qué nos dice acá? Si A es igual a max, A igual a 0, si no, A más más. Esto es lo que en programación se llama un contador circular. ¿Qué es lo que es un contador? Porque si hablo de contador circular, primero tengo que saber lo que es un contador, ¿no es cierto? Me robaron el mate. Es una variable Es una variable que la utilizamos para sumar un valor que es constante. contar. La utilizamos para contar. ¿Está? Eso que decís vos, una cantidad constante, sería un acumulador. El contador es un acumulador, pero no todo acumulador es un contador. ¿No? ¿Por qué? Porque el contador sería un acumulador de unos. ¿No? Por eso es un valor constante. No, el valor que sumás es 1. Por eso, y en En el un caso acumulador de no un sería valor que- variable, no varía el valor. Solo uno vos le sumás al contador. Ajá. De a 1 le vas a ir sumando. En cambio, en el acumulador sí es una cantidad constante. Obviamente, uno me va a decir, 1 también es una constante. Pero lo que digo yo, lo general sería el acumulador, que vos le podés sumar un valor constante. Pero el contador siempre va a ser 1. Por eso te digo yo, sería una variable en la que se cuenta. Se cuenta de a 1. ¿No? Y el acumulador, una variable en la cual se acumula una cantidad. ¿Me traes el mate que me parece que me llevó la mami? Está armadito y todo. Gracias, hijito. ¿Se entiende? Bueno, entonces, el contador circular sería un contador que llega a un determinado número y se reinicia, se resetea. Entonces, ¿en qué se va a resetear? En max. Por ejemplo, que cuente del 1 al 10
y que en 10 se vuelva a 0. Obviamente esto va a pasar. Esto va a pasar solo si yo lo estoy colocando dentro de un ciclo repetitivo, que todavía no hemos visto esa estructura lógica, pero ya la vamos a ver. ¿Tá? Esto va a pasar, este contador va a andar si nosotros lo tenemos adentro de un ciclo. ¿Tá? Porque si no está dentro de un ciclo, a lo sumo vamos a sumar 1, nada más en el contador, ¿se entiende? A no ser que pongamos a A en max y ahí pasaría a 0. Bueno, esto es lo anecdótico. Lo que estamos aprendiendo es qué hace el if, ¿no? Hace una verificación de la expresión que tiene acá, que en este caso es una condición, ¿no? Pero podría ser otro tipo de expresión. Ya vamos a ver en qué casos podemos tener otro tipo de expresión. Acá fíjense lo que hace. Si A, ¿qué símbolo es este? ¿Qué operador es este? Signo de exclamación. Sí, que es signo de exclamación igual. ¿Desigual puede ser? Claro, distinto. Se le dice distinto. El distinto. Cuando vimos los operadores estaba ese operador. Entonces estamos preguntando, si A es distinto de 0, en otros lenguajes utilizan este operador. Por ejemplo, en BASIC. ¿Ah? Que nos da más idea de distinto. ¿Ah? Pero en C no funciona eso. No existe ese operador en C. En C el distinto es este. ¿Ah? Entonces estamos preguntando, si A es distinto de 0, imprimir el bloque de sentencias S. O sea, el bloque de sentencias son 2 print. Entonces, fíjense, vamos a la sintaxis. A la sintaxis. Dice, si expresión, sentencia 1. Si no, sentencia 2. Acá no existe sentencia 2, por lo tanto no hay else. ¿No? O sea, que funciona solo con la primera parte. En los dos casos. En este caso lo hice con else. En este caso lo estoy haciendo sin else. ¿No? O sea, son dos alternativas de la misma función. Con else y sin else. ¿No? Las dos funcionan, obviamente. Pero en este caso no tengo nada que hacer por else. Entonces no pongo else hacer nada, no pongo else punto y coma. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Si A es distinto de 0, print y print. Si no, nada le estoy diciendo. Si no, no hagas nada. Esto es lo que se llama, en programación, impresión condicionada. O sea, voy a imprimir cuando sean valores mostrables los de A. Si son 0 no es mostrable, no me aporta información en mi programa. ¿Ah? Entonces solo quiero que me muestres los que contienen información. Si dice 0 no es información. Por eso se llama impresión condicionada. Entonces cuando A es distinto de 0 imprimo. Si llega a ser otra cosa, no imprimo. ¿Ah? Bueno, entonces esto que está acá, si lo viéramos en un diagrama lógico, estamos diciendo, si expresión, en este caso A igual a max, acá iría A igual a 0, si no, A más más.
Este sería A. A igual a Max es este. Está viendo el de abajo. Qué fiero, che. Está usando el mouse, a ver si este es un poquito mejor. En este caso sería A igual a 0. Y en este caso sería A más más. Ese sería este código, ¿no? Y este código, como no tiene else, se lo haría de la siguiente manera. Vamos a cambiarlo. ¿Ah? No tiene else. Cuando no tiene else, se pone en la rama vacía. Y acá irían los dos printf. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno. Fíjense, acá ya lo estoy utilizando ya no como condición. Acá lo estoy utilizando como una expresión válida del C. ¿Qué es lo que me dice la expresión válida del C? Si A. Entonces la A puede tener un valor 0 que me va a significar que es falso. Y cualquier otro valor que va a ser verdadero. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que voy a estar haciendo en definitiva? Una impresión condicionada de este único printf. ¿Ah? ¿Por qué no digo de los dos printf? Sería la pregunta. Acá, fíjense que eran los dos printf. Condicionados. Acá les digo que solo uno es este. ¿Y qué lo diferencia uno del otro? ¿Faltan las llaves? Exacto. Exacto. La llave me está diciendo que la sentencia es todo el bloque de sentencia. O sea, lo que voy a hacer por verdadero es todo esto. En cambio acá, al no tener bloque, lo que me va a hacer el if es la sentencia única esta. Acá me hace el bloque de sentencia. ¿Eh? Muy bien la respuesta. Profe, Bueno, sí, una pregunta. ¿Por qué va sí. el printf va el 3D? Bien. Veámoslo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a llevar este. Ujú. Ahí están equilibrados, ¿eh? Ah, no. Me parece que no. Porque me quedó el bloque de sentencias que habíamos hecho recién. Interno. Entonces tengo el bloque de sentencia del main y tengo el bloque de sentencia del if. ¿Ah? Ahora hacemos la impresión. ¿Qué dice? 65 A mayúscula. ¿Alguien me explica por qué dice 65 A mayúscula?
O si no, se los digo yo. Dentro del código ASCII, la A mayúscula ocupa el lugar 65. No puse 65 porque se me vino a la cabeza un número. Puse el valor que tiene la A mayúscula dentro del código ASCII. ¿No? Entonces yo ahí le estoy mostrando el 65 como valor numérico entero y como código ASCII. Y fíjense que ni siquiera estoy utilizando un char, estoy utilizando un int, que utiliza la parte baja del int para guardar ese char, ¿no es cierto? Profe, pero Fíjense. para mostrar código ASCII no era /x, xa, xc. ¿No usaba un comando para mostrar código ASCII? ¿Vos decís un especificador de formato? Sí, /xa, algo así nos enseñó, creo. No, ¿sabés lo que pasa? Eso es para incluir un determinado carácter en la salida. A ver. Ah, sí, era para la ñ, creo. Claro, para la ñ, para las letras acentuadas, que tranquilamente yo lo podría hacer también con la variable. ¿Recuerdan ustedes el de la ñ? ¿Cuál era? 164, creo. Ahí está, 164. Epa. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere escribir? Si es el de la ñ, me va a salir una ñ cuando yo muestre el resultado. ¿Ah? Ahí está, el valor entero del código ASCII ñ y la ñ. ¿Ven? Es la misma letra, la misma variable mostrada de dos formas distintas. ¿Se entiende? Sí. Y lo que vos decías, lo que decía el compañero, vamos a ponerlo acá, alf barra x, y tendríamos que buscar la ñ en hexadecimal, que no recuerdo en realidad cuál es el valor hexadecimal de la ñ. ¿Alguien se lo acuerda? Vamos a poner otra cosa, qué sé yo, AA. O sea, después de la ñ me va a salir el 4H. A4H. 4H. A mayúscula, por las dudas. H minúscula. No, la H. Sí, no importa que esté en minúscula o mayúscula. Pero antes del 4 va una A mayúscula. Ah, A4H. A mayúscula 4H. ¿Sí? Así. 3 dígitos. Sí, por lo que estoy acá viendo la tablita y dice eso. Ah, no, me llama la atención la H. A ver, vamos a probar con la 4. Vamos a probar con la 4. Ah, la H de hexadecimal debe querer hacer referencia. Ahí está. La H en hexadecimal. O sea, la H lo que me está diciendo que es en bien. hexadecimal. Bien, La bien. 4. Pero sería así. Fíjense, la estoy mostrando la ñ como el valor de la variable A con porcentaje C y como un literal. Ahí la estoy poniendo como un literal dentro de la cadena. ¿Se entiende? Por eso me sale 2 veces la ñ. ¿Ah? Pero no es eso lo que queríamos ver acá en realidad. Ah, o sea, eso va a ser si A es distinto de 0. ¿Ah? Entonces, yo podría hacer también esto. Si A, como vale 164A, lo va a ejecutar.
al ser 164 distinto de 0, lo va a ejecutar. ¿Ya? Y si yo lo pongo en 0 a esto, ¿qué va a pasar? No se va a imprimir el printf. Entonces está dependiendo del valor que tiene la A para ejecutarse. Entonces fíjense. Entonces si yo digo A menos 164, es otra expresión válida del C. Fíjense, estoy poniendo una resta. ¿Qué va a pasar? ¿Se imprime o no se imprime? No se imprime porque el resultado de la expresión es 0. ¿Ah? Entonces lo importante es el resultado de la expresión. Y ustedes se preguntarán, ¿y una condición? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor devuelve? Porque si yo estaba poniendo A distinto de 0. Distinto de 0. ¿Qué valor devuelve? Y bueno, lo vemos. Lo vemos. Le vamos a sacar la segunda ñ y le vamos a poner un %d a ver qué es lo que es A distinto de 0. ¿Qué valor devuelve A distinto de 0? Entonces lo pongo acá como segundo argumento del printf. Entonces me va a salir la ñ y ¿cuánto vale el A distinto de 0? ¿Cuánto creen ustedes que me va a devolver? ¿Un 1? Un 1, como verdadero. ¿Ah? El 1S me está diciendo verdadero. Y podemos hacer... Lo vamos a sacar afuera que A sea igual a 164. Es igual. Por lo tanto, ¿qué me va a devolver? Es igual que me devuelve. Uno también. Vamos a poner un espacio para que no se me pegue al otro 1. Porque acá me va a salir este 1. Y acá me tiene que salir de nuevo 1. ¿Me entiendes? O sea, va a salir 1, 1. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hago para que me salga 0 acá? ¿Qué tendría que hacer? Una desigualdad. Una desigualdad. O sea, que en lugar de 164 poner otro valor. Que podría ser que sea 16. Como A es distinto de 16, esto me tiene que devolver 0. ¿Okay? Me devuelve 0. Esto me devuelve 1, verdadero. Y este me devuelve 0. Esto se los hago para que entiendan ustedes que el if acá recibe el resultado de la evaluación de una expresión. Me resulta hermoso escuchar a un bebé llorando, pero María, ahí está. Distrae a tus compañeros, por eso te digo. Bueno.
Bueno. Entonces eso en cuanto al if, ¿eh? a la versatilidad que tiene el if, que lo que lleva, lo que vamos a evaluar, no necesariamente es una condición, sino también que puede ser una expresión. Y esto lo vamos a ver como una característica que nos va a permitir potenciar nuestros códigos fuente. Hay ciertas cosas que las vamos a poder mejorar por el hecho de poner ahí una variable o el resultado de una expresión algebraica en lugar de poner una condición. Y esto no es solo para el if, sino que es para también lo que sigue, para los ciclos repetitivos, también es válido que en lugar de una condición tengamos una expresión. Bueno, por otra parte tenemos el anidamiento de estructuras lógicas. Nosotros podríamos tener un if adentro de otro if, pero vamos a ver que podríamos tener un if como parte de una estructura repetitiva, o dentro de una estructura repetitiva tener un if, ¿no? Entonces, el kit de la cuestión pasa por cómo bajo a código fuente lo que yo estoy viendo a lo mejor con una cierta simplicidad en el diagrama de flujo, al momento de poder interpretarlo y leerlo, se nos hace un rollo. Se nos hace un rollo. ¿Cómo se nos va a simplificar la forma de interpretar? Le digo porque cuando yo estaba estudiando programación allá en la universidad, en primer y segundo año, me costaba mucho entender cómo pasar del diagrama lógico a las líneas de código. ¿Cómo lo van a entender ustedes? Teniendo presente la sintaxis. Si ustedes no se olvidan cómo es la sintaxis, les va a resultar fácil hacer el pasaje del diagrama de flujo al código fuente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me dice la sintaxis del if? Dice si, expresión, sentencia. En este caso dice sentencia 1, para diferenciarla de la otra. O ni siquiera le pondría sentencia 1 y 2, le pondría sentencia. Ya se sabe que son dos sentencias distintas. Bueno, ahora no me deja modificar el... Bueno, lo voy a hacer después. No, si cuando se pone caprichoso, ahí está. Esto. ¡La, la! ¿De dónde me trajo eso? Se volvió loco él. Esto es de mucho antes. Bueno, ustedes hagan una abstracción, no lo están viendo ahí el gráfico ese. Dice, if expresión, sentencia. Si no, fíjense, ya le había sacado el 1 y el 2 y aparecían... Ah, lo que pasa es que deshice. Por eso aparecieron de nuevo el 1 y el 2. Dice, if expresión, sentencia. Si no, sentencia. Eso se tienen que acordar. ¿No? Si se acuerdan de eso, no van a tener inconveniente de hacer este pasaje a código. Fíjese, dice, para poder haber llegado a este diagrama de flujo, dice, supóngase, a partir del resultado del contenido de las variables A, B y C, que pueden ser 0 o 1 únicamente, imprima por pantalla el resultado de esas combinaciones. Entonces, si A es igual a 1, B igual a 1 y C es igual a 1, que imprima un 7. Si A es igual a 0, B igual a 0 y C es igual a 0, imprima un 0. Y todas las combinaciones intermedias. ¿Eh? Entonces, en definitiva, el resultado de las combinaciones
de los resultados de las 3 variables, me da lo que es los dígitos en octal. No sé si han sentido hablar. En octal sería del 0 al 7. El código octal. Entonces, fíjense lo que dice. Si A es verdadero, B es verdadero, C es verdadero, ¿qué imprimo un 7? Entonces, ahora lo que les digo, recuerden cómo es la sintaxis del if. Dice, if, expresión, sentencia. ¿Y a qué sentencia estoy haciendo referencia? A todo esto. Esta sería la sentencia que yo hago por el verdadero de A. Lo que estoy haciendo por el verdadero de A es todo esto. ¿Y qué es todo esto? If B. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace por el verdadero del B? Todo esto. ¿Y qué es lo que es todo esto? If C. ¿If C qué? If C, imprimir 7. ¿Y qué es lo que viene ahora? Fíjense. If A, if B, if C, imprimir 7. Si no, imprimir lo primero que me quedó pendiente, que sería lo último. En realidad, lo último que me quedó pendiente. Entonces sería, si no, imprimir 6. Fíjense lo que quedó. If A, if B, if C, imprimir. Si no, imprimir. La alternativa, la última alternativa. Y después empiezo a resolver todo lo que me quedó pendiente. Me quedó pendiente esto. ¿Y cómo hago esto? Haciendo esto y esto. Y me quedó pendiente todo esto. ¿Que cómo se hace esto? Haciendo esto, esto, y haciendo esto, esto y esto. Y así es que me salen esos if anidados. Y acá son solo if, pero podremos tenerlos mezclados con otras estructuras de lógica que vamos a ver más adelante. ¿Eh? Bueno, como ustedes no han visto lógica binaria, lo dejamos afuera, esto que viene a continuación. Esto es más que nada para los chicos que ven como una asignatura anterior lógica binaria, ¿no? Por eso dejémosla ahí pendiente. La otra estructura lógica, y ya se me hizo tarde, chicos, estoy viendo, y a ustedes les están llorando los niños, se les está quemando la cebolla. Así que vamos a dejar acá. ¿Les han quedado preguntas, chicos, en el tintero para hacerme? Tratemos de evacuarla y si no, la guardamos para la próxima clase. No, profe. Yo no por mi parte. ¿Se entendió lo que vimos hoy? Y a practicar, chicos. Peguen código del apunte, péguenlo en el entorno de desarrollo y jueguen con esas cosas. Con esas cosas que han aprendido hoy. ¿No tiene un apunte, un PDF con algunos ejercicios? O sea, para hacerlos aparte de lo que nos da la profe, que vayan sin notas, o sea, es como para ir practicando lo que vemos con usted. Vos sabés que si me pongo a buscar voy a encontrar, pero yo prefiero delegar esas cuestiones a la práctica. Lo que sí les sugiero a ustedes, que aparte de los ejemplos que yo le doy, traten de cambiar. ¿Qué pasa si cambio tal cosa? En función de lo que dice el apunte. Porque acá no se olviden que nosotros estamos viendo la teoría de la materia. Y la práctica la va a tener el JTP. ¿Me entiendes? Bien, sí, sí. No quiero mezclar las cosas. O sea, ¿y por qué? Porque voy a entrar en competencia de la profe del práctico, ¿entendés? Y te va a decir, ¿y por qué el profesor te dio esto? Esa va a ser la pregunta de la JTP. En todo caso, si vos querés práctica no evaluable, pedísela a Mónica, ¿sabes? Es para no pisar callo. Bien, bien. Bueno. Chicos, si no hay preguntas, ahí en el chat no se olviden de dejarme su intervención para que yo los ponga como asistencia. Disculpe, profe, se me activa solo el micrófono, tengo el teléfono. Ah, bueno. Cuando le lloraba el bebé. Está bien, no hay drama. Yo te decía, viste, porque se me distraen tus compañeros.
Bueno. Nos vemos entonces, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos. Hasta luego, profe.